Denuncia canciller Delcy Rodríguez, asegura que Luis Almagro está parcializado y respalda a la oposición. En busca de apoyo, Enrique Capriles Radonsky se reunió con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Marcha, educadores llegan hasta Miraflores en defensa de las políticas gubernamentales. Visita desde el Hospital JM de Los Ríos. Diputados de la Comisión de Salud exigieron al gobierno nacional que acepte la ayuda humanitaria. Investigación en marcha. El cadáver de un joven vendedor de café fue hallado en el terminal La Bandera, aquí en Caracas. Escuchará los testimonios. Presidente Barack Obama viajará a Orlando para reunirse con las víctimas del atentado. Fortaleza Vinotinto. Venezuela empató con México y sigue invicta en la Copa América Centenario. Edgar Ramírez se siente avergonzado. El artista se pronunció en contra de los hechos de Cariaco y Orlando. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo. Así es, estamos listos. Enrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con las informaciones y todos sus detalles. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó este martes en la 46ª Asamblea General de la OEA, celebrada en República Dominicana, donde denunció que el secretario general de esta organización se parcializa a favor de sectores opositores en nuestro país. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela. Mandatado, ya veo, por Washington, sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela los dirimen los venezolanos. En la historia reciente de los Estados Unidos, choque entre los poderes, el legislativo y el ejecutivo, ha provocado no menos de 18 cierres del gobierno. No menos de 18 cierres. Apenas el año pasado estuvo a punto de cerrar nuevamente el gobierno. Imagínense, tendrían que aplicarle la Carta Democrática Interamericana por conflicto de poderes. Delcy Rodríguez exigió respeto a la soberanía de Venezuela y aseguró que Estados Unidos es el principal responsable de la crisis humanitaria que vive el planeta a consecuencia de sus políticas erróneas. Venezuela hoy es víctima de un bullying internacional de esa derecha que se cree con el derecho. Apenas ganó unas pírricas elecciones de derrocar los gobiernos legítimos, progresistas y de izquierda de nuestra región, y para ello se sirven de poderes fácticos poderosísimos, poderes financieros, poderes mediáticos. Esa es la verdad, esa es la verdad. Si quieren ayudar a Venezuela, levanten el bloqueo financiero que pesa sobre nuestro país. No necesitamos la limosna de nadie. El pueblo de Venezuela es un pueblo digno. Y tenemos como norte en nuestra diplomacia, que es una diplomacia de paz, relacionarnos en cooperación y en solidaridad con el resto de nuestros hermanos del continente. Recordó que en solo 2 países del continente se goza de un mecanismo exclusivo de participación, como es el referéndum revocatorio de mandatos de cargos de elección popular. Julio Borges, jefe de fracción parlamentaria de la Unidad, se pronuncia en torno a la sentencia del TCJ que declaró inconstitucional la ley para atender la crisis del sector salud. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones en vivo y directo. A una violencia que Venezuela no quiere ni desea, sino que Venezuela lo que quiere es la paz del voto, la paz del referéndum, la paz de preguntarle a cada uno de nosotros cómo lograr el cambio democrático en Venezuela. Y por eso, en los próximos días, validamos la firma para que Venezuela no haya más cola, más muerte, más impedimento de medicinas en Venezuela o más ataques represivos de armas de fuego por parte del gobierno venezolano. Diputado, estamos en vivo. Usted acaba de anunciar que va a ejercer, o el bloque opositor va a ejercer acciones en la Fiscalía en contra del general Sabar. ¿Se podría ampliar, por favor? Yo quiero ser muy claro con esto.
Nosotros como Unidad Democrática no podemos generalizar en los ataques a las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante, cada queja, cada ataque, cada demanda contra las Fuerzas Armadas tiene que ser con nombre y apellido. Nosotros no vamos a caer en la generalización contra las Fuerzas Armadas. El día de mañana, los diputados de la Asamblea Nacional que fuimos agredidos el día jueves, como han sido agredidos todos los venezolanos todos los días, vamos en nombre y apellido a demandar al general Fabio Sabarce, que fue la persona que ordenó brutalmente no solamente que nos echaran contra los colectivos armados, sino que también que nos pusieran en los ojos el gas pimienta que impedía que pudiéramos ver lo que estaba sucediendo. Fabio Sabarce, él tiene que responder como persona frente a las autoridades. No vamos a generalizar contra las Fuerzas Armadas, sino que de ahora en adelante cada persona tiene que responder personalmente, con nombre y apellido, porque nosotros estamos claros que llegó el momento en que las Fuerzas Armadas está muy clara que lo importante es defender la Constitución y no defender a Nicolás Maduro. De manera que repudiando de nuevo la sentencia que impide que vengan las medicinas a Venezuela, repudiando el hecho de que los manifestantes en Cariaco hayan sido atacados con armas de fuego, repudiando el hecho de que la Guardia Nacional haya atacado bajo el mando de Fabio Sabarce a los diputados, repudiando el hecho de que nosotros tengamos un país donde el gobierno crea que con represión va a resolver el problema del hambre y las medicinas, le pedimos a Venezuela que sigamos adelante, porque vamos a cambiar el país con el referéndum revocatorio y validando nuestras firmas en los próximos días. Diputado, hay un vínculo en la página del CNE que dice que la Mesa de la Unidad Democrática no entregó ciertas firmas y se están tomando de este punto para decir que la Mesa hizo fraude con estas rúbricas. ¿Qué se puede decir? Yo vuelvo a retar a Jorge Rodríguez. Yo reto a Jorge Rodríguez a lo siguiente. Permitamos que las 2 millones de firmas. La Asamblea Nacional anunciando que el bloque opositor se dirigirá mañana miércoles a la Fiscalía para demandar al general Fabio Sabarce, a quien acusan de haber reprimido violentamente la concentración de diputados opositores que el jueves pasado acudió al Consejo Nacional Electoral para exigir la validación de las firmas. También rechazaba la sentencia del TCJ que declaró inconstitucional la ley que iba a atender la crisis del sector salud. Es la información que podemos presentarles hasta este momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías, aseguró que el gobierno nacional apunta a incrementar la fuente de divisas de manera diversificada, lo cual pudiera lograrse con la exportación de al menos el 10% de los productos que generan las empresas en el país. Aunque reconoció que existe una crisis en Venezuela y que además no hay suficientes recursos para invertir en el desarrollo económico, dijo que el gobierno está incrementando las exportaciones no petroleras como un mecanismo para generar divisas. El ministro detalló que han permitido que los productores retengan el 60% de las ganancias de la exportación de sus productos para desarrollar sus propios negocios y además para que tengan acceso a la materia prima. Agregó que el 40% restante lo deben colocar a tasa DICOM en el Banco Central de Venezuela. Farías aceptó que existen empresas del Estado que no están produciendo. Sin embargo, aseguró que otras empresas están en muy buenos niveles de producción. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, sostuvo una reunión con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la que dialogaron sobre la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Esta reunión se da como parte de la gira que emprendió Capriles por varios países de Sudamérica para impulsar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y buscar apoyo internacional para la activación de dicho mecanismo constitucional. En el encuentro, Enrique Capriles y Mauricio Macri abordaron la importancia de una solución constitucional pacífica y democrática. El mandatario mirandino dijo que la gira que emprendió este lunes persigue que los países del Cono Sur conozcan a detalle todo lo que está pasando en nuestro país. Capriles también visitó Paraguay, donde conversó con el presidente Horacio Cartes, y la gira por la región continuará este martes con una agenda en Brasil.
Y en este momento, el sector educativo se concentra en distintos puntos de Caracas para marchar hacia el Palacio de Miraflores en respaldo a las políticas implementadas por el gobierno nacional. Plaza Venezuela y la Avenida México son dos de los lugares donde personal docente y administrativo de la educación en compañía de los estudiantes manifiestan su apoyo al presidente Nicolás Maduro y a las distintas misiones educativas. Se conoció que la movilización tiene previsto pasar por la Asamblea Nacional, donde una comisión de estudiantes y docentes serán recibidos por diputados oficialistas. Durante un recorrido por el Hospital JM de Los Ríos, diputados de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional exigieron al Gobierno Nacional aceptar la ayuda humanitaria en salud. Superando trabas para acceder, los diputados Miguel Pizarro y José Manuel Olivares inspeccionaron el Hospital Infantil JM de Los Ríos. Dijeron que a pesar de la sentencia del TCJ que declaró inconstitucional la Ley de Emergencia en Salud, insistirán en hacer que ingresen al país medicinas e insumos donados desde el extranjero. Si los magistrados piensan que le hicieron un daño a los diputados de la Mesa de la Unidad, están equivocados. Le hicieron un daño a los pacientes de este hospital. Le hicieron un daño a los pacientes oncológicos del JM de Los Ríos que no tienen quimioterapia. Le hicieron un daño a las madres que hoy no encuentran qué antibiótico darle a sus hijos. Le hicieron un daño a todos los venezolanos que hoy no encuentran medicina. Y cuando lees una sentencia con argumentos como la poca visión política de la Asamblea Nacional, cuando lees una sentencia con argumentos como la mayoría transitoria en la Asamblea Nacional, te das cuenta del profundo componente político mezquino y no soluciones. Esta ley busca soluciones. Esta ley era una solución real a corto plazo. Por favor, la acepten, la ayuda que está ofreciendo los gobiernos de afuera para nuestros hijos, porque son nuestros hijos, no son los hijos de ustedes, la gente de la Cámara, que por favor, no es para pelear que quien se monte en la presidencia, es para pelear por nuestros hijos, por el pueblo que se nos están muriendo. Mi hija, si no recibe este medicamento, desgraciadamente se me va a ir. Médicos explicaron que las cirugías selectivas están suspendidas por falta de material, equipos y medicamentos. Aseguran que no se hacen las cardiovasculares y las madres de pacientes, sobre todo oncológicos, denuncian que los niños se agravan porque no pueden completar los tratamientos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajará el próximo jueves a la ciudad de Orlando, en Florida, para reunirse con familiares de las 49 víctimas de la masacre en el club nocturno Pulse. La Casa Blanca informó que el primer mandatario norteamericano ofrecerá el pésame a las familias afectadas y se solidarizará con la comunidad, la cual comienza su recuperación tras los ataques. Este atentado es considerado el segundo más grave después de los hechos del 11 de septiembre de 2001. Y precisamente en Orlando, según la lista de muertos en la discoteca Pulse, de la mayoría de estas eran hombres de origen latino y menores de 30 años de edad. Un estudiante, un farmacéutico, un bailarín, un asistente de producción y hasta de un trabajador de los parques de Universal. También entre los 49 fallecidos se encuentran 4 mexicanos y un venezolano. Simón Adrián Carrillo Fernández, de 31 años, era oriundo del estado Lara y se desempeñaba como gerente de un restaurante de comida rápida. Su hermana, Eileen Carrillo, contó que la víctima llevaba más de 10 años viviendo en el país. Asimismo, pidió solidaridad y ayuda económica. La policía fue a la casa con el FBI a darnos la información de que mi hermano había muerto. Que nos unamos, que por favor digamos no a la violencia y que cualquier cosa, sí, me pueden ayudar por medio de la página de venezolanos en Orlando, ya que mi hermano era el soporte de la familia. Alrededor del mundo, gran cantidad de personas se han solidarizado con las víctimas del ataque en Orlando. Homenajes han sido realizados en calles y monumentos de relevancia internacional. En Orlando, residentes locales y activistas hicieron vigilias en conmemoración a los 49 fallecidos. También la Torre Eiffel se vistió con los colores de las banderas gay y la de Estados Unidos en señal de homenaje. Al igual lo hicieron edificios de Tel Aviv y en Australia. Miles de personas salieron a las vías, encendieron velas o dejaron flores en lugares públicos de Londres, Nueva York, Madrid y Ciudad de México en rechazo a los ataques perpetrados en el club nocturno. Bueno, un exhorto muy contundente al respeto y a la tolerancia. Amigos, momentos de hacer una breve pausa. Más adelante en su noticiero Venevisión. Odio y terror. Grupo extremista Estado Islámico vuelve a atacar Francia. Los detalles en tan solo minutos.
El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció la suspensión del racionamiento eléctrico durante los fines de semana en solicitud del Ejecutivo Nacional. A través de su cuenta en Twitter informó que la medida responde a la mejoría en el aumento del nivel del embalse del Guri en 245.8 metros sobre el nivel del mar. Domínguez precisó que a partir de esta semana también retornarán los días laborables, miércoles, jueves y viernes, manteniendo el horario hasta la 1 de la tarde para la administración pública, y se reanudarán las actividades escolares los días viernes. El ministro manifestó su satisfacción por el progreso que ha logrado en las últimas semanas en materia eléctrica. Los abogados defensores del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, pidieron celeridad en el juicio, el cual lleva más de 2 meses totalmente paralizado. Así lo informó Morris Sierralta después de acudir a la sede del Palacio de Justicia a solicitar una revisión de la medida sustitutiva de libertad y comprobar la paralización del juicio, además de las diligencias legales que deberían tener el avance legalmente establecido. Resulta que nos hemos encontrado en el proceso, ya todos lo saben, con un denunciante que se retracta, con un magistrado de la Corte que dice que él actuó coaccionando a las personas para que el juicio de Manuel Rosales se adelantara en su contra, sin ningún tipo de elemento probatorio y con un retardo que es absolutamente injustificado. Morris Sierralta lamenta que haya una inacción total del juicio, lo cual impide no solo su desarrollo normal, sino que niega la posibilidad de que Manuel Rosales sea juzgado en libertad. El Banco del Pueblo Soberano se fusionó con el Banco Bicentenario del Pueblo de la clase obrera, mujer y comunas para brindar mayor respaldo a las 898 comunas registradas en el país y fortalecer el aparato productivo de la nación. 273.911 clientes y 1.800 pensionados engrosan la amplia cartera del Bicentenario, que hasta este momento asciende a más de 7 millones en todo el territorio venezolano, como el resultado de grandes esfuerzos que realiza la banca pública para promover el desarrollo financiero y económico del país. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, aseveró que la escasez de semillas, de verduras, hortalizas, maíz blanco, entre otros rubros, compromete en corto plazo el abastecimiento nacional. Rechaza que se esté importando lo que puede producirse en el país. Gaviria se reunió con profesores, estudiantes e investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela para hablar sobre el futuro de la agricultura. Hizo énfasis en las serias dificultades que está generando la caída de la producción, a pesar de tener capital humano e infraestructura. Podemos garantizar dentro de nuestra frontera un grueso de la producción que hoy traemos del exterior, generando empleo fuera de nuestra frontera y con una salida innecesaria de divisas. En la Facultad de Agronomía hemos reafirmado el potencial de Venezuela como país que puede producir buena parte de los alimentos que requiere su población. Celebró que lo hayan invitado al foro para intercambiar impresiones sobre la situación de la economía nacional y particularmente del sector agroalimentario. Este lunes renunció a su cargo el alcalde del municipio del Socorro del estado Guárico, Omar Álvarez. El oficialista presentó su carta de renuncia a la Cámara Municipal alegando problemas de salud. La Cámara Municipal aceptó la dimisión 5-2 con mayoría oficial. Durante la sesión también fue designado el concejal Royman Páez del Partido Socialista Unido de Venezuela como alcalde encargado de esa jurisdicción guariqueña. El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, considera que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP discriminan a los ciudadanos a la hora de adquirir los productos de la cesta básica. Opina que es discriminatorio una vez que se designa al partido de gobierno para la ejecución de los denominados CLAP. Colocan a pelear el pueblo con el pueblo. Es un CLAP que solamente lo domina el PSV, que es un acto discriminatorio de segregación política, porque solamente el PSV es quien decide cuándo comes tú, a qué hora comes y qué comes. Y las bolsas de comida, y así lo hemos visto en diferentes estados que vengo recorriendo, son 4 rubros, que es el aceite, que es el azúcar, que es el harina pan y el papel toalé. En otro tema, comunicó que junto a organizaciones en defensa de los derechos humanos solicitará la anulación del decreto de excepción por considerar que el mismo es un permiso para aumentar la represión contra el pueblo. El estado de excepción limita y condena los tratos crueles e inhumanos y la tortura que está condenada a nivel nacional por legislaciones, por nuestra Carta Magna, por lo que tiene que ver el estado de excepción, la ley orgánica y por supuesto que lo están siendo violentados. La represión ha sido sin límite. Nosotros estamos pidiendo con las ONG del Estado Lara, y eso lo vamos a hacer a nivel nacional, la derogatoria de este decreto de excepción
Solicitó al Poder Electoral atender el llamado de la población para el revocatorio, al TSJ a rescatar la institucionalidad de las leyes y al Defensor del Pueblo a preocuparse por los derechos humanos de la ciudadanía y una vida digna. En el estado de Anzoátegui reportan más de 300 pacientes con fiebre en los centros de salud de la zona norte de la entidad desde que inició la temporada de lluvias. Nina Martínez nos amplía. La coordinadora de estadística de la Clínica Popular Jesús de Nazaret en Puerto La Cruz informó que la semana pasada se contabilizaron más de 180 pacientes con fiebre. En esta semana número 23 que estamos acabando de reportar a la Distrito 1, se han reportado hasta la fecha 159 diarreas y 135 síndromes febriles. Esto ocasionado a quizás las lluvias, diferentes cositas están pasando, las urticarias, también hay urticaria, dermatitis, que eso también tiene un síndrome febril. De igual forma, Gómez precisó que estos síntomas en su mayoría se han manifestado en niños, por lo que los especialistas le hacen un llamado a toda la población a no automedicarse y asistir a los centros asistenciales para que sean atendidos, ya que los cuadros virales aumentan con la llegada de las lluvias. Finalmente, la coordinadora de estadística de la Clínica Municipal de Puerto La Cruz informó que se ha incrementado un 70% los embarazos en jóvenes en la entidad. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. Amigos, es momento de hacer una pausa. Más adelante en su Noticiero Venevisión. Cumplió su sueño. Andy Murray jugó tenis con el hijo de David Beckham. Los detalles en minutos con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, continuamos con las informaciones. El cadáver de un joven vendedor de café fue encontrado en plena vía pública de los alrededores del Terminal de la Bandera aquí en Caracas. Fabiola Yaquinto tiene los detalles. Así es, a esta hora realizamos el contacto desde el sector El Desvío, específicamente en los alrededores del Terminal de la Bandera, donde fue localizado el cadáver de un joven de 25 años de edad, identificado como Eduardo Garmendia Arévalo. Él mismo trabajaba como comerciante, como vendedor de chucherías y café en el Terminal de la Bandera y fue encontrado acá en plena vía pública con un impacto de bala en la cabeza y otro en el costado. Hasta ahora sus familiares desconocen la causa de su muerte, presumen que pudo tratarse de un asalto, sin embargo están a la espera de que organismos de la Policía Científica lleguen al lugar para realizar el levantamiento formal del cadáver e iniciar las investigaciones de este hecho. Nosotros vamos a estar bien pendientes de llevarles los detalles en la emisión estelar sobre este y otros casos registrados en la capital. Es el reporte que tenemos hasta ahora. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Fabiola. El Ministerio Público designó a 2 fiscales para dirigir la investigación del hecho violento en el que falleció una niña de 4 años luego de recibir un disparo mientras estaba con su madre en una cola para comprar alimentos en Guatire, estado Miranda. Oliver Rodríguez estuvo en el lugar y desde allí nos amplía. Una fuente extraoficial informó que a las inmediaciones del establecimiento ubicado en el sector El Rodeo llegaron 2 motorizados y el parrillero disparó sin discreción hacia la cola de personas que estaban en el sitio. Los tiros hirieron a la niña de 4 años y a 8 personas más, entre ellas un adolescente. La pequeña fue trasladada al pronto socorro de la zona donde falleció. El adolescente fue recluido en el Seguro Social de Guarenas con un disparo en la cara y otro en el fémur. Un hecho aislado cobró la vida de unas personas, unos niños que quizás fueran sido nuestro futuro de Venezuela. Yo creo que debemos de sensibilizarnos, debemos tocar el corazón, las diferentes autoridades y abocarnos. No politicemos el tema de la seguridad de los venezolanos. Repudiamos todo hecho de violencia dentro del municipio, el cual creo que ya basta, debemos de hacernos un llamado a la reflexión y trabajar sobre todo lo que están en estos hogares disfuncionales y llevando y enlutando una vida. Hoy, un arma, una bala no solamente cegó la vida de un niño o de otro, no, sino que esa bala prácticamente fue una granada fragmentaria, donde muere un niño
pero también muere la esperanza de un padre, de una madre. Funcionarios policiales realizan allanamientos en 8 sectores del municipio Zamora para dar con el paradero del pistolero. La versión que presenta la policía municipal indica que unos hombres armados dispararon en contra de un rival en la entrada del sector Las Brisas. Los heridos fueron trasladados a otros centros asistenciales cercanos, sin embargo no han sido suministradas las identidades de estas personas. Solo se conoce el de la niña que falleció y el joven gravemente herido de 12 años. Desde Guatire, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. En el estado Nueva Esparta, una sexagenaria murió al quedar atrapada en la línea de fuego durante una riña que se registró en el municipio Mariño. María Marcano tiene los detalles. Arcadia Margarita Rodríguez perdió la vida mientras se encontraba en las afueras de su casa en el poblado municipio Mariño, cuando aparentemente un sujeto a bordo de una moto efectuó varios disparos que la alcanzaron. Llegó un individuo haciendo armas en un sector del poblado. Allí murió una persona y resultó herida esta señora. Sí, esta señora murió esta semana que pasó. El segundo comandante de la Redimain detalló que aún no se encuentra identificado el autor material de este hecho. Sin embargo, el 6CPC adelanta las investigaciones. También informó que 51 personas han sido asesinadas en lo que va de año en la entidad insular. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ratificó la petición del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de permitir la realización de un referéndum revocatorio en Venezuela. Durante su intervención en la Asamblea General de la OEA, Kerry hizo un llamado al gobierno venezolano para que permita la liberación de los presos políticos, se respete la libertad de expresión y reunión, se resuelva la escasez de alimentos y medicinas, así como se honren los mecanismos constitucionales, los cuales incluyen el referéndum revocatorio. Iniciamos lo que pasa en el mundo en Brasil. 2 auditores del Estado se presentaron ante la comisión del Senado responsable del juicio a la mandataria suspendida Dilma Rousseff, corroborando las irregularidades por las que se le acusa durante su gestión. Tiago Alves Dutra, secretario del Tribunal de Cuentas, y Leonardo Albernaz, director de Evaluación Gubernamental, ratificaron que el gobierno entre 2013 y 2015 dejó de depositar parte de los montos sobre gastos sociales. Alves Dutra señaló que los retrasos generaron deudas millonarias que se omitieron en informes del gobierno. En Francia, el grupo de Estado Islámico reivindicó el asesinato de un policía apuñalado por un hombre de 25 años. El agresor ingresó a la vivienda y tomó como rehenes a la esposa y al hijo del funcionario. La mujer, quien también era policía, murió y el menor resultó ileso. El asesino fue abatido por las autoridades y el gobierno francés señaló el hecho como un acto vil de terrorismo. También en Francia, al menos 13 personas están detenidas tras participar en una protesta contra la reforma laboral que intenta imponer el Parlamento. La policía informó de la captura de encapuchados por presuntos disturbios y actos de violencia. Por la movilización, la Torre Eiffel ha sido cerrada. Es momento de hacer una breve pausa y más adelante el Noticiero Venevisión. Prueba de carácter. Italia venció a Bélgica en su debut en la Eurocopa. En breve los detalles con Tony Cittadini. Amigos, bienvenidos. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con fútbol porque Venezuela terminó invicta la fase de grupos de la Copa América Centenario. La Vinotinto igualó un gol con México para lograr el mejor arranque de su historia. Vamos a Houston, 10 minutos de juego y Venezuela abre el marcador con una jugada a balón parado gracias a un golazo de José Manuel Velázquez. Los mexicanos lograron empatar cuando faltaban 10 minutos para el final con una gran jugada personal de Jesús Corona. Así la Vinotinto finalizó con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. Ahora jugará el sábado los cuartos de final, probablemente ante Argentina. Luego del juego, el autor del gol, José Manuel Velázquez, analizó el partido de la Vinotinto. Nosotros veníamos por la victoria, Venezuela quería ganar, queríamos pasar de primero. Sacamos un resultado luchado, lo dejamos todo en el campo y eso la verdad que nos deja mucha satisfacción a todos. Estamos compitiendo, estamos luchando cada partido. Perdamos, empatemos, ganamos, vamos a dejar todo y bueno, ahora pensar en cuartos de final. A segunda hora, Uruguay se despidió del torneo con una goleada ante Jamaica de 3-0. Abel Hernández marcó el minuto 21, Watson anotó en contra del 66 y Matías Corujo cerró el resultado al 88.
Seguimos con fútbol contándoles que España se estrenó en la Eurocopa Francia 2016 con una sufrida victoria al vencer a República Checa un gol por 0. Piqué rompió la resistencia checa con un gol de cabeza al minuto 87. Por su parte, Irlanda y Suecia igualaron un gol en el primer partido entre ambos equipos en la Euro. Pues Holland adelantó a los irlandeses al 48 y Ciaran Clark empató el juego con un autogol en la fracción 71. Italia fue otra selección que inició la Eurocopa con buen pie tras derrotar a Bélgica 2 goles por 0. Emanuele Giaccherini al minuto 32 y Graziano Pellè al 93 le dieron el triunfo a la escuadra azul. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán y desde ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Edgar Ramírez, quien lamentó los hechos de Cariaco y Orlando. El venezolano se pronunció a través de las redes sociales ante los sucesos de Orlando, Estados Unidos y de los registrados en Cariaco, Venezuela. El artista de Hollywood expresó sus condolencias a través de la red social Instagram, donde colgó un video en el que se observan unas velas encendidas en honor de las víctimas de la masacre de Orlando. Y seguimos con Ringo Starr y sus deseos de cumpleaños. El cantante, quien lleva un mensaje de amor y paz cada julio en su cumpleaños, quiere que este llegue aún más lejos tras el devastador tiroteo del fin de semana en Orlando, Florida. Ringo dijo este lunes en una entrevista que no entiende el ataque que dejó casi 50 víctimas fatales y más de 53 heridos. Por esta razón, al mediodía del 7 de julio, en su cumpleaños número 76, el ex Beatle pide que todo el mundo se tome un momento para pedir paz y amor. Esto comenzó en el 2008 cuando alguien le preguntó qué quería para su cumpleaños y ya se había vuelto una tradición en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Hamburgo, Alemania y otros lugares. Y cerramos con Nick Jonas y su nuevo video musical. El segundo más joven de los hermanos Jonas sigue sorprendiendo con sus habilidades musicales. En esta oportunidad presentó el videoclip de su más reciente tema promocional, donde lo podemos ver manejando un lujoso auto bajo la lluvia y después cómo destruye una habitación. Finalmente vemos cómo Nick comparte un romántico momento con una reconocida modelo. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, es tiempo de hacer una pausa. A regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Timoteo Zambrano. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, diputado ante el Parla Sur, coordinador internacional de la MUD. Muchísimos temas que conversar con usted. Le agradecemos su presencia. Deberíamos comenzar por las declaraciones que recientemente daba la canciller de la República en el marco de la 46ª Asamblea General de la OEA, donde hacía un señalamiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Le decía que tenía pruebas irrebatibles de intervencionismo, también lo señalaba como un actor de la oposición venezolana, lo que lo descalifica de cierto modo desde el punto de vista institucional para ofrecer apreciaciones acerca de Venezuela. Yo quisiera que nos diera su impresión. No, eso es absolutamente falso. El secretario general lo está haciendo en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que es un mecanismo que han acordado los 34 gobiernos de la región. Por lo tanto, no en lo absoluto es intervencionismo. Considera que hay una alteración, como lo dice el artículo 20, porque es el artículo que él está invocando, como lo dice el artículo 20, que hay una alteración del orden constitucional. Y eso tiene mucho que ver con todas las sentencias que ha sacado la Sala Constitucional contra el Parlamento. Es decir, el debilitamiento sistemático, consistente contra el Parlamento, te lleva a que hay una ruptura justamente de uno de los poderes del Estado
contra uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento. Así que de tal manera que no coincido con la canciller en esa materia. Deberíamos seguir hablando de lo que está sucediendo en la OEA, pero quisiera hacer un inciso para tratar ese tema del Tribunal Supremo de Justicia, porque en la más reciente sentencia, cuando el Parlamento intenta poner una ley de ayuda, sobre todo en materia de salud, el Tribunal Supremo de Justicia dice que de alguna forma desde la Asamblea Nacional se está usurpando la función del Ejecutivo. ¿Usted considera que desde el plano legal se pretende usurpar al presidente de la República? No, de ninguna manera. El Parlamento, que tiene la iniciativa de ley, cuando considera que hay una situación compleja, complicada, que está viviendo la población, puede generar tantos mecanismos legislativos que sean posibles para paliar y resolver esa situación en la medida en que el gobierno no lo resuelve. Es obvio que el gobierno venezolano no actúa sobre la enorme crisis económica de desabastecimiento que existe en el país. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una ley que le permite a la comunidad internacional y al gobierno tener un marco jurídico suficiente para que a Venezuela puedan llegar ayuda de distintas partes del mundo y de organizaciones tanto de multilaterales como de ONG que puedan ayudar a paliar esta situación. Claro, eso no resuelve el problema, Andrina. Eso no lo resuelve porque tenemos que ir a un tema de corto, de mediano y de largo plazo, es decir, un tema económico. Ahora bien, volviendo a lo que sucedió y lo que está en desarrollo en esta asamblea de la OEA, la canciller de la República también decía que Venezuela no pretendía migajas de otros países, que un buen oficio que debería hacer la comunidad internacional sería suspender el bloqueo económico que ella dice está impuesto a Venezuela para que se pudieran normalizar las relaciones. ¿Usted piensa que esto es necesario? Pero que nos expliquen por qué el país está como está, destruido todo el aparato productivo. Ese no es un problema del exterior, es un problema de las peores políticas que hemos tenido, del fracaso de un modelo económico que sencillamente no genera crecimiento económico. Pero yo tengo que decir lo siguiente aquí, para que estemos claros, porque se están diciendo medias verdades. UNASUR en este momento está desarrollando toda una política para localizar donantes en el mundo y traer a Venezuela un programa que nos permita resolver, ayudar a paliar la situación de medicina y de alimentos. O sea que no es tan verdad lo que están diciendo, no, eso está ocurriendo en este instante y yo espero que ese anuncio se haga pronto. Así que UNASUR diga cómo está ese programa que ha acordado con el gobierno y también ha acordado con nosotros. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en un programa de esa naturaleza, porque la situación es extremadamente dramática. Si yo creo que la canciller tiene que tener una actitud mucho más proactiva para ayudar a resolver un problema que no lo hemos generado los venezolanos, que lo han generado las pésimas políticas del gobierno. Ahora bien, diputado, cuando estamos revisando la agenda internacional que está adelantando la Mesa de la Unidad Democrática, vemos que el gobernador Capriles está en un periplo internacional tratando de activar presión para que se desarrolle el referéndum revocatorio. Ha visitado Argentina, Paraguay y tiene en agenda también Brasil. ¿Qué se procura desde el punto de vista internacional con esta especie de cruzada? No, yo creo que no solamente es Capriles, lo hace Mixi, por ejemplo, cuando va al exterior, lo hace Lilian Tintori, en fin, lo hacemos los que tenemos actividad internacional, lo hacen todos los parlamentarios de la mesa de la MUD que tenemos responsabilidades internacionales como en el Parlatino o en el Parlasur. Es decir, es decirle a esa comunidad internacional el drama que vive Venezuela y cuál es nuestra propuesta de salida de esta crisis. Una propuesta que es constitucional, electoral, que está en el marco de nuestra Constitución, que ya lo usamos una vez porque lo usamos en el 2004 con el presidente, para ese momento el presidente Chávez, de tal manera que lo que estamos es diciéndole al mundo, la salida es por aquí. Esta crisis tan pavorosa que tenemos, la podemos resolver por este camino. Si se activa el referéndum revocatorio, si tenemos una fecha para el referéndum, no tengo dudas que tendremos mayor estabilidad desde ese momento hasta el momento en que se realiza el referéndum revocatorio. Zambrano, yo le quisiera hacer un análisis tal vez un poco controversial.
Si vemos que existen distintos voceros, presidentes de países como Paraguay y Argentina, que se están manifestando con cierta solidaridad a la crisis económica, política y social que enfrenta nuestro país, ¿también no sería sensato que se sinceraran los compromisos de pago que esos países tienen con Venezuela? Desde el punto de vista parlamentario, ¿qué se puede hacer en este sentido para que esos países paguen la deuda? Porque resulta un poco contradictorio decir, este país tiene una emergencia económica, pero yo le debo dinero. ¿Cómo hacer para que se sinceren estos pagos? Bueno, lo primero que lo tiene que hacer el gobierno. Esos compromisos nunca pasaron por la Asamblea. Ese es un problema que tenemos. Y le hemos alertado a la comunidad internacional que no admitimos ninguna deuda si no está previamente validada por la Asamblea Nacional. Y eso es un tema demasiado importante que tú has referido. Pero el gobierno no se deja ayudar. Es decir, yo no tengo duda que sí existiera un mínimo de diálogo gobierno-asamblea, pudiéramos ayudar en esa dirección. Fíjate tú lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la CAF ha aprobado $400 millones para Venezuela. ¿Pero de qué depende el desembolso? Que el gobierno pase ese préstamo por la asamblea, porque la CAF ha dicho que no lo va a desembolsar. Entonces, es decir, esos son los temas que tú tienes que ir resolviendo institucionalmente. Es decir, si funciona la autonomía de poderes y la cooperación entre los poderes, esos son temas que podemos resolver, pero es una actitud sumacero del gobierno contra la oposición, contra la Asamblea Nacional, quitándole sus atribuciones o pretendiendo quitarle sus atribuciones, bueno, te encuentras con estos nudos que tú misma has venido resaltando, ¿no? ¿Qué pasó con el diálogo? ¿Qué pasó con el proceso de diálogo? Bueno, el diálogo está ahí. Tú sabes que en la única reunión que hemos sostenido logramos concertar un temario conjunto, aunque no nos encontramos directamente, a través de los facilitadores. Ahora, bueno, falta un nuevo encuentro, pero que sería directo, gobierno y oposición. Y bueno, y la mesa está considerando una fecha para restablecer y para seguir en este proceso. Nosotros hemos dicho que es importante revocatorio y diálogo. Es decir, creo que son dos políticas que se complementan una de la otra. Algunas cosas se van a resolver en el revocatorio y otras deben resolverse por la vía del diálogo. También se había hablado acerca de una posible intervención del presidente del Parlamento ante la OEA. Ante esa posibilidad, vimos cómo el embajador de Venezuela ante la ONU, en un espacio también de Venevisión, daba su postura en la cual decía que era imposible que un jefe de un parlamento tomara un derecho de palabra precisamente en un organismo donde debaten posturas de los estados. Él comparaba la intervención del presidente del Parlamento como que para solventar el problema de paz en Colombia y tuvieron una intervención en un vocero de la FARC. ¿Qué piensa usted de eso? Déjame hacer una corrección a Bernardo. Eso no son representaciones de los estados, es de un gobierno. Son gobiernos, no del Estado. El Estado implica el Parlamento también, es decir que ahí tiene una falla del conocimiento de estos organismos. Segunda cosa, Henry Ramos como presidente del Parlamento no está pidiendo un derecho de palabra. En el informe que pasó el secretario Almagro, lo que él solicita es que Henry Ramos actúe como un testigo sobre las afirmaciones que en su informe hace el secretario Almagro. Entonces es distinto. No va como un presidente de un parlamento que está pidiendo o ejerciendo un derecho de palabra. No, porque eso efectivamente no está considerado en el reglamento, aunque también es discutible. Por allá por cuando se interpretaba en los años 40 que era gobierno, que era definir qué era gobierno era, para ese momento, para cada poder era considerado un gobierno. O sea que eso tiene su debate todavía. Pero bueno, no vamos a entrar por ahí. En todo caso, lo que está pidiendo Almagro es que sea promovido, él lo promueve como un testigo fundamental en el informe que él presenta sobre el problema de la democracia en Venezuela. Y por eso, cuando tú analizabas el tema de los países, porque los países estaban metiéndose en todos estos temas, bueno, eso se resume en un solo punto. El problema de Venezuela es la democracia. Y eso es lo que está hoy debatiendo la región. Pasaron 16 años, 17 años para llegar a ese debate. Y eso es lo que está. Eso está en juego en la OEA, eso está en juego en UNASUR, eso está en juego en Mercosur. En fin,
el debate sobre el estado de la democracia en Venezuela. Y ahí es donde debería centrarse el gobierno, en ese debate, qué es lo que están haciendo mal, cómo están destruyendo la democracia y cuáles son los caminos que pudiéramos encontrar para restablecer esa democracia. Cuando pensamos en esos caminos, hay también una declaración que se produjo el día de hoy por parte de John Kerry, en la cual se hacía un exhorto para la liberación de los llamados presos políticos, también para activar el referéndum revocatorio. ¿Cuál piensa usted debería ser la señal más contundente para el fortalecimiento de la democracia en Venezuela? Es que todo está, digamos, todo se interrelaciona. Una democracia en pleno siglo XXI es una vergüenza tener presos políticos. Eso es una verruga de la democracia venezolana, es decir, no es posible eso. Entonces, el tema de los presos, además de violatorio de derechos humanos, desescalaría el conflicto político, que es un conflicto que tenemos que intentar cómo lo resolvemos. Y yo creo que la liberación incondicional de los presos es una necesidad para bajar el clima de confrontación y de polarización política. Y el referéndum, claro, es obvio, el referéndum es una salida democrática a la profunda crisis que tenemos. No nos podemos ir todos al Ávila y observar cómo se destruye el país y no hacer nada. Es decir, la Mesa de la Unidad Democrática, desde el Parlamento hemos planteado varias opciones. Entre esas hemos activado una de esas varias opciones que son constitucionales, que es el referéndum revocatorio. Lo que yo le recomendaría al gobierno es no ponerle tantos obstáculos al referéndum, fijar una fecha para que esa misma fecha sirva de alguna manera de estabilidad y de gobernabilidad desde ahora hasta la fecha del referéndum revocatorio. Un comisionado de la ONU hizo un llamado a evitar la violencia y sobre todo indicó que la solución de Venezuela no está en el exterior. Usted como representante internacional de la MUD, ¿cuál piensa es el rol que juega lo externo en esta crisis que está viviendo nuestro país? Bueno, a ese funcionario le diría yo lo siguiente: nosotros no buscamos la solución afuera, yo creo que él está equivocado totalmente, pero lo buscamos adentro. El problema de los venezolanos lo vamos a resolver los venezolanos entre todos los venezolanos. Vale decir, chavismo o Mesa o MUD, etcétera. Es decir, tenemos que resolverlo, estamos obligados, tenemos la responsabilidad de hacerlo para no fracasar en darle a este país estabilidad y darle a este país paz. Yo diría que la oposición tiene la enorme responsabilidad de demostrarle al mundo y demostrarle a su propio país que somos capaces de gobernar este país inclusivamente, es decir, que todos tenemos que formar parte de lo que puede ser la reconstrucción de este país. No buscamos afuera una solución a nuestros problemas, pero sí tenemos que informarle, porque nosotros hemos suscrito tratados y convenios en la región y en Naciones Unidas, donde nos hemos comprometido todos a defender la democracia y a defender los estándares democráticos. Y cuando esos estándares son violentados, entonces tenemos que recurrir. ¿Por qué? Porque esos organismos están obligados a obligar a Venezuela a cumplirlo y nosotros estamos obligados a cumplirlo. Así es, le damos las gracias a Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, también diputado ante el Parla Sur y coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Feliz tarde también para ti, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.